una ONG con la que la facultad colabora desde hace unos cuantos años. Entonces, eso nos permitió desarrollar una serie de actividades y tener una serie de talleres que si no tuviéramos esa colaboración no hubiéramos podido hacer, porque en el momento en que tenemos colaboración externa, pues eso supone una serie de costes. Entre otras cosas, el vídeo al que os voy a pasar el enlace es un vídeo que hizo Pharmamundi, o sea, fue la ONG de la que pagó la elaboración de ese vídeo. A lo largo del primer semestre desarrollamos una serie de talleres de aprendizaje y servicio, de formación en salud global y de metodologías participativas con Pharmamundi, con el colectivo de mujeres de Matagalpa y con el grupo promotor de APS en Asturias. Esto fue en el primer semestre, lo teníamos todo muy pensado, muy organizado. ¿Y qué pasó? Pues en marzo pasó lo que pasó. No creo que os esté contando ninguna novedad, pero imaginaros lo que supuso, ¿no? Supuso que nos lo desbarató todo. Nos dio tiempo, tuvimos, además, antropología es una asignatura que al principio, el primer mes en febrero, tiene 2 sesiones de teoría a la semana. Las prácticas empiezan en marzo. Es decir, tuvimos 2 sesiones prácticas y nos fuimos todos para casa. Entonces, claro, de repente habíamos trabajado con los alumnos, ¿no? En el método de intervención social hicieron diagnósticos sociales, que es la parte central teórica de la asignatura, es cómo es un diagnóstico social. Lo que hicieron fue llevarlo a la práctica con distintos colectivos. Esto bueno, tú ahora te has estudiado cómo es, ahora vas, haces una entrevista o las que necesites y vais a hacer un diagnóstico social. Personas con discapacidad, etnia gitana, latinos, africanos, que tuvimos la suerte de que las asociaciones, la verdad es que colaboraron con nosotros encantadas y no nos pusieron ningún tipo de limitación. Esta parte, que es mucho más ardua, les decíamos, pero no os preocupéis que en el segundo cuatrimestre vais a hacer un proyecto de intervención social a partir de ese diagnóstico. Es decir, lo que realmente vais a hacer cuando terminéis la carrera y seáis trabajadores sociales es, primero hago un diagnóstico social y luego hago un proyecto de intervención. Y vais a poder devolverlo. Es la idea del APS, ¿no? Aprendizaje y sobre todo el servicio. Pues, ¿qué pasó? Que, lo dicho, que llegó el COVID y de repente dijimos, ¿os acordáis que os dijimos que ibais a hacer un proyecto? Bueno, pues ahora tenemos que reinventarnos y pensar en qué tipo de proyectos podemos hacer que no implique la presencialidad. La verdad es que los alumnos se lo tomaron muy bien. O sea, yo creo que tuvieron una capacidad de pasar a proyectos no presenciales muy rápida. Porque, claro, si no nos hubiera pillado el toro completamente. Realmente lo único que no pudimos hacer fue que el 29 de abril teníamos, el último día de clase, teníamos programado la jornada de devolución dentro del proyecto de APS, en el que participarían todos los agentes implicados. Lógicamente, no la pudimos hacer presencial con la idea que teníamos, pero recibimos feedbacks de otra manera. Así por resumir, en la evaluación vimos, los alumnos valoraron muy positivamente la actividad y además la valoraron positivamente para su formación, no solo en la asignatura, sino en trabajo social. Más allá, teniendo en cuenta que además es segundo, es el primer año en el que todas las asignaturas ya están vinculadas al grado, o la gran mayoría de ellas están vinculadas al grado, pero que todavía están un poco como, yo quería estudiar esto, pero esto no es lo que yo pensaba, o sea, están un poco aterrizando. Entonces, creemos que la idea de ver una aplicación práctica es mucho más interesante que el hecho de que les contáramos esto sirve para aquí o para otro. También las entidades sociales mostraron una alta satisfacción con las actividades realizadas por los alumnos y todas están dispuestas a repetir la experiencia. Entonces, bueno, la idea de crear redes con la comunidad, pues creo que ahí también salimos bien. Puntos fuertes, la capacidad de integración teórico-práctica, el desarrollo de la empatía y los problemas en los grupos vulnerables, pero no desde una perspectiva teórica o desde una perspectiva es que pobrecitos, porque pobrecitos, no. O sea, es que les pasa esto, su situación es esta y entonces yo desarrollo
la empatía, pero conociendo su situación, no de oídas. El compromiso del alumnado, como decía, fue impresionante, no solo para cambiar, ¿no? Cuando de repente decimos, no es que os hubiéramos mentido, pero ha cambiado todo, no lo podemos hacer como lo íbamos a hacer. Desarrollan actividades fuera del horario lectivo. Es verdad que todas las asignaturas tienen una parte de carga fuera del horario lectivo, pero la implicación impresionante. Cuando ya habían terminado las asignaturas y Farmamundi se puso en contacto con ellos para pedirles cosas, o nosotros las encuestas de valoración seguían contestando. Este año, cuando se presentó, se hizo la jornada de evolución un poco tramposa a principios de este curso, los alumnos del año pasado seguían participando. Y la disposición de las entidades sociales nos parece muy relevante, ¿no? Que se quite esta idea de, bueno, la universidad es una cosa que están por ahí, que no miran mucho para nosotros. Lógicamente, también tenemos puntos débiles. La necesidad de reforzar las habilidades de trabajo en grupo, sí es verdad que esto de la pandemia no ayudó. A lo que ayudó es que la gente trabajara junta, pero no en grupo. Enseguida crean grupos de WhatsApp o crean los canales en Teams o lo que sea, pero eso no es trabajar en grupo, ¿no? Es trabajar juntos uno encima de otro. Los ritmos académicos y los de las entidades sociales no suelen coincidir, porque claro, ahora en enero están haciendo las justificaciones, en los horarios de clase, claro, teníamos que ir las entrevistas, hacerlas en horarios de clase o en horarios que vincularan. Los alumnos sí estudian en Gijón, pero no todos son de Gijón. Bueno, ahí costó un poquito, pero como todo el mundo puso de su parte, yo creo que esto es un punto débil, pero que conseguimos sacarlo adelante. Y el problema es la carga de trabajo, como nos decían en la sesión plenaria, este problema de que no pienses que tu asignatura es la única asignatura, ¿no? Que corremos el peligro de empezar a cargar cosas y además yo creo que como los alumnos estaban muy implicados, a la hora de sopesar como esto me gusta más, eso lo hacemos todos, ¿no? Cuando algo nos gusta más, le dedicamos más tiempo quizás de lo que deberíamos para hacer un equilibrio entre todo. Aquí están un resumen de los proyectos presentados. Parte de los proyectos sí lo que hicieron fue diseñar un proyecto para acceder a las asociaciones, para que las asociaciones lo pudieran implementar cuando fuera posible, pero otros decidieron hacer actividades online. Este enlace, que os voy a copiar luego, que ahora no os puedo copiar, es el que os voy a pasar para que veáis un vídeo resumen del trabajo. Para que os hagáis una idea, los alumnos hicieron un blog para la Asociación Gitana de Gijón con información sobre salud. Vale, esto es que ya tengo que terminar. Y si consigo, bueno, una campaña de sensibilización sobre fibromialgia en Facebook, campaña de sensibilización sobre el orgullo loco en Instagram, con un vídeo que grabaron más de 20 alumnos, un vídeo o una página web sobre migración africana, una parte de información para los africanos en Asturias, pero también una parte de sensibilización para los asturianos, ¿no? Para que nos hagamos una idea de que África no es un país, y una página web para la Asociación Cultural Iberoamericana Asturias, que no tenían página web, con información principalmente sobre salud. Y con esto termino. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Vanessa, por la gestión de tu tiempo, y damos paso a la segunda presentación, cuya ponente es María Luisa Ruiz, de la Facultad de Padre Oso, de Enrique Oso, y su título es Adaptación de material de rehabilitación para su uso en otras culturas. Si puedes, por favor, Vanessa, la ponente anterior, dejar de compartir la presentación para que poquito a poco María Luisa ya pueda... Perdona, es que pensé que la había dejado de compartir. Ahora ya no se ve, ¿verdad? Sí, se sigue viendo. ¿Se sigue viendo? Sí. Pues voy a hacer una cosa que es muy... A ver, ahora. Sí. Voy a hacer una cosa. Voy a salir, porque a mí no me aparece. Voy a salir y vuelvo a entrar. Yo creo que así desaparecerá. Vale. Sigue en pantalla la presentación. Ahora no. Muy bien. Bueno, pues María Luisa, ahora te damos la palabra a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a pasar a compartir el contenido de mi presentación.
Lo tenemos aquí, ¿lo estáis viendo? Te estamos viendo a ti un poquito, estamos más bien viendo la pantalla, la sala donde estás Sí. ubicada, pero no Y, te vemos ni a ti. Si puedes bajar un poquito más la cámara, ahora te vemos bien, y pero muy bien, te vemos a ti, pero no vemos la presentación. ¿no me veis la presentación? No, te vemos a ti, María Luisa. ¿Y ahora? A ver, venga, estupendo. Ahora sí está en pantalla. Está Bien. en pantalla a modo de diapositiva. Si le A puedes modo de presentar, ahora si yo le ya, puedes dar a la copita para que se pueda, para que tú ahora lo ya lo estáis puedas. viendo. Sí, en modo diapositiva, pero si tú lo puedes dar a la presentación, así, perfecto. A ver si ¿Ya lo puedes estáis dar. viendo ahora? Sigue en modo diapositiva, ¿Y perdona. ahora? Igual. Tienes que volver a elegir, una vez le das a la presentación, te Sí. abre una nueva ventana y por eso tienes que volver a compartir una nueva ventana. ¿Lo vemos? Vemos el Power a modo de diapositiva. Pero bueno, si quieres puedes también presentarlo así, ¿eh? Si no lo quieres, si no eres capaz ahora mismo, se puede ver la diapositiva correctamente. ¿Se ve la diapositiva ahora? Sí, ahora mismo estás en la segunda, se proyecta la Bien. segunda. Bueno, pues venga, empezamos. Adaptaciones, Venga, si no os importa, adelante, María Luisa. adaptaciones de Sí. materiales de rehabilitación para su uso en otras culturas. Yo quería comentaros lo primero, poneros en contexto por qué hemos hecho nosotros este proyecto, porque nosotros desde el Departamento de Terapia Ocupacional tenemos un programa de cooperación al desarrollo ya desde hace años. Desde hace 3 años. Este programa de cooperación al desarrollo se denomina o lo llamamos Tendiendo Puentes y tiene 2 pilares. Tiene un pilar de formación, donde nosotros lo que hacemos es organizar jornadas y compartir talleres con nuestros alumnos. Como veis ahí, veis esa gráfica que tenemos, cada año tenemos más alumnos inscritos en este programa y después tenemos un proyecto asistencial. Ese proyecto asistencial es de telerehabilitación en discapacidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es asesorar a entidades que se encargan del cuidado de personas con discapacidad y que por las condiciones en las que están no tienen medios económicos ni tienen personal especializado, y nosotros lo que hacemos es ayudarles de forma telemática, enviándoles pruebas para detectar la disfuncionalidad, incluso implementar actividades, siempre a través de la ocupación para conseguir autonomías en las actividades básicas de la vida diaria. ¿Quién son las personas que forman parte de este proyecto? Bueno, pues son los alumnos. Son alumnos voluntarios que trabajan bajo la supervisión de los profesores del Departamento de Terapia Ocupacional, concretamente de 3 terapeutas ocupacionales y un médico como coordinador, que en este caso soy yo. Ahora mismo estamos trabajando con un centro nutricional de la República de Mali, de un municipio que se llama Calaná. Hemos empezado a trabajar también con un centro que trabaja con discapacidad, sobre todo de parálisis cerebral en Bolivia, y también con los campamentos de refugiados saharauis. Además, como sabéis, la Universidad de Oviedo tiene desde el 2019 un convenio con la Universidad de Tafariti en Argelia. En base a esto, fue como una de nuestras egresadas viajó a los campamentos de Tinduf, a los campamentos de refugiados, y empezó a trabajar en uno de los centros que se encargan de atender la discapacidad. Estas personas es una población totalmente dependiente de la ayuda humanitaria, y esta egresada nuestra, cuando fue allí, se dio cuenta de que lo que estaban trabajando era con protocolos y con materiales que no estaban adaptados a la realidad que tenían estos discapacitados. De hecho, utilizaban pictogramas para enseñarles, sobre todo había niños, tienen muchísimo autismo y trastornos, parálisis cerebrales y síndromes de Down fundamentalmente, y estaban trabajando con pictogramas que son muy utilizados en estas discapacidades, pero que ellos de las actividades básicas de la vida diaria, como el uso del inodoro o el uso de la ducha, cuando ellos realmente en estos campamentos pues no lo tienen, con lo cual no era útil.
Comentado este tema, pues nosotros lo que decidimos fue, vamos a intentar hacer una adaptación para la realidad sociocultural en la que se encuentran esas personas de los materiales que son utilizados en estas discapacidades. Entonces, en la asignatura de segundo curso de Autonomía e Independencia Funcional en personas en riesgo de exclusión social, fue donde se metió dentro de la asignatura y dentro de la parte práctica este proyecto. Lo que pretendíamos era educar al alumnado en valores de igualdad y solidaridad, analizar y comprender la figura del terapeuta ocupacional en estos ámbitos de apartheid ocupacional, que conociesen las características básicas y los usos del pictograma y que reflexionasen los alumnos sobre la iconicidad en diferentes entornos y contextos y que viesen cuál es la realidad que hay que tener en cuenta en la situación en la que se encuentra cada uno de nuestros pacientes. Lo que se hizo fue desarrollar una clase teórico-práctica donde se les facilitó todos los materiales que había traído esta exalumna nuestra e incluso se tuvieron una conferencia con una de las directoras del centro de atención allí en uno de estos campamentos y también con la asociación asturiana de amigos del pueblo saharaui que les explicaron el contexto en el que vivían estos niños. Estos son unos de los temas de los pictogramas. Como veis, cada una de las actividades básicas de la vida diaria se les fue dividiendo y pidiéndole que no pasasen más de 8 pictogramas. Ellos no tienen inodoros, tienen lo que nosotros conoceríamos como letrinas. No tienen duchas, estáis viendo ahí que es la imagen de una niña pues con su bañal o con su palangana, que es como ellos se duchan realmente. Que tuviesen en cuenta cuando fuesen al baño pues que no tienen cisternas, sino que tienen unos cubos y tienen unos vasos y cómo tienen ellos que mantener la higiene ahí. Y esto sería, vemos un vídeo, les enviamos en marzo estos pictogramas hechos, se les enviaron, y es el uso que están haciendo estos niños de esos pictogramas. Ana María, ¿ha pasado algo? ¿Se ha ido la voz? No, he dejado de hablar yo, para que vieseis cómo es el uso ahí de los pictogramas y cómo están dentro de las clases. Ana María, disculpa, en nuestro caso, al menos en mi pantalla, está fija la diapositiva 2. No se ha movido nada de toda tu presentación. Ahora sí se está moviendo, así es pasado. Quizás si estamos en los objetivos del proyecto. Educar al alumno en los valores de igualdad, analizar y comprender. Estamos proyectando la diapositiva 7, objetivos del proyecto. Ahí sí. Estamos, sí. Ahí, perfecto. Eso es lo que está. Hasta ahora no cuadraba la diapositiva con lo que yo os iba contando. Sí, pero se ha entendido perfectamente. Vaya, bueno, visteis los objetivos que ya los he contado. Sí. Ahí tenemos la metodología que utilizamos con los niños pasando, bueno, como ya os lo conté, ahí lo que estáis viendo son las imágenes. Estos serían los resultados de los pictogramas que hicieron nuestros alumnos. Estos están hechos por ellos y, como veis, hemos cambiado totalmente. Ellos no tienen váteres, era lo que yo os contaba, tienen letrinas, no tienen cisternas y tienen esos cubos con los vasos para que puedan hacer la limpieza de esos habitáculos donde ellos van. ¿Seguimos ahora? Sí, estáis viendo, sí, está pasando. Bien, bueno, perdonadme, aquí. Y esto es el uso que les están dando los niños. En marzo se les enviaron estos pictogramas y es el uso que les están dando allí en estos campamentos. Como veis, lo que se les pide a los niños es que en una actividad que vayan colocando cada uno de los pictogramas en el orden para aprender a realizar esas actividades. Es lo que estamos haciendo. A los alumnos nosotros les habíamos dicho previamente cómo se les iba a evaluar estos pictogramas y realmente se iba a tener en cuenta el uso que les podían dar allí. Íbamos a tener en cuenta los iconos, cómo lo iban a pintar y que realmente estuviesen hechos en el contexto adecuado para estas
para estas personas. No solo lo evaluamos nosotros como los profesores, sino que también se los mandamos a evaluar a la directora de uno de aquellos centros. Y bueno, realmente la nota media que han obtenido los alumnos es de un 7,74, era como máxima 10. Realmente el interés que han mostrado los alumnos es altísimo, 9,3 sobre 10. El 100% de ellos quieren seguir participando en estos proyectos y sobre todo lo que han visto son dos temas importantes, que es que el trabajo que se hace aquí puede servir para tratar problemas prácticos que les sucedan en estos sitios. Realmente lo que sabemos ahora mismo es que ellos lo que están haciendo es utilizar nuestros pictogramas, han desechado los otros pictogramas que tenían. Hemos hecho reflexionar al alumnado sobre el futuro de su profesión a través de valores de solidaridad y cooperación. Hemos conseguido que aprendan a adaptar los conocimientos teóricos a un entorno físico-cultural y el valor de la importancia del valor de la ocupación para que cada individuo sea capaz de conseguir la mayor autonomía posible en su entorno material y en su entorno cultural. Hemos publicado en INRED este verano, hemos presentado las últimas jornadas que hicimos aquí en la facultad y os traigo esto porque esta asociación Bubiser se ha puesto en contacto con nosotros porque nos quiere publicar o quiere contar con estos pictogramas. Es una asociación que tiene autobuses, que va por los diferentes campamentos y con idea de educacional para estos niños, para transformarlos en cuentos para poder repartirlos entre estos niños saharauis. Y nada más, daros las gracias por permitirnos esto, lamentar la presentación, de verdad que era mucho mejor que esto, no sé qué es lo que ha pasado y lo siento, muchísimas gracias. Dejo de compartir ahora. Muchísimas gracias a ti, María Luisa, porque bueno, cuando uno se pone uno todo nervioso, pero a pesar de las dificultades tecnológicas no le ha restado interés y atractivo a tu proyecto y a la presentación. Estate tranquila. Bueno, y gracias también por ajustarte al tiempo, vamos muy bien. En tercer lugar, le cedo la palabra al profesor Enrique Lorenzo Fernández del Departamento de Administración de Empresas y que tiene un proyecto de innovación titulado Dinamización de un destino turístico desde el enfoque del APS, del aprendizaje servicio. Adelante, Enrique, cuando quieras. Hola, buenos días. Estoy cargando la presentación, dadme unos segundos. A ver si sube y podéis verla. Está en ello. Cuando la veáis me avisáis, por favor. Mientras tanto voy avanzando y así no comemos tiempo a las siguientes personas. Como dijo la moderadora, mi nombre es Enrique Loredo, yo soy profesor del área de organización de empresas y vengo a explicar la experiencia que hemos desarrollado o que llevamos desarrollando ya un tiempo en una asignatura del máster en Dirección y Planificación del Turismo que se imparte en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales de Gijón, la misma facultad en la que participa Vanessa, que fue la primera ponente de la sesión. Está todavía cargando la presentación. Me dice aquí que está subiendo el archivo. Bueno, yo, si no os importa, procedo y después que se incorporen las diapositivas a posteriori. La motivación de este trabajo, que se llama Dinamización de un destino turístico a través del aprendizaje-servicio, la motivación que nos llevó a plantear lo que os voy a contar después es que creemos que a través de la docencia también la universidad puede transferir conocimiento a la sociedad. Más allá de servicios, creemos que puede generar un conocimiento que sea útil a un tipo de usuario que normalmente no tiene acceso a ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues en el máster de turismo tenemos una asignatura que se llama Análisis de un destino turístico, que intenta ser una asignatura de cierre de la titulación en la cual a los alumnos se les pone como tarea práctica el análisis de una realidad de cómo se está enfocando la política turística, las actuaciones en un territorio, ¿vale? Lo que ocurrió durante muchos años es que esa asignatura era un mero ejercicio de clase. Los alumnos hacían un trabajo de análisis y de propuestas para ese destino, pero se quedaba en el cajón. Y lo que intentamos a través de este proyecto es que ese ejercicio
de análisis de un destino turístico sea útil para el destino sobre el que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, los alumnos que hacen esta experiencia que voy a contar a continuación son alumnos de ese máster y para ellos es una actividad obligatoria, lo cual marca un contraste importante, normalmente en actitudes, respecto a los trabajos voluntarios que expusieron algunos de los compañeros que me han precedido, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que intentamos con el proyecto es convertirnos, un equipo de profesores y los alumnos de la titulación, en su conjunto, convertirnos todos juntos en un equipo de consultoría. Y simulamos un ejercicio de consultoría real exactamente igual que el que desarrollaría una empresa consultora que trabaja para un destino, haciendo un análisis del mismo y tratando de formular propuestas de mejora y de dinamización para el mismo. Entendido que aquí que el trabajo grueso, por decirlo de alguna manera, lo va a hacer el alumno, pero que los profesores vamos a tener un papel muy importante en el trabajo fino de ajuste entre lo que necesita el destino y lo que los estudiantes son capaces o pueden hacer. Vale. Por lo tanto, aquí estamos mezclando dos tipos de experiencias o dos tipos de metodologías muy relacionadas que a veces pueden ir juntas, como puede ser el APS y la consultoría experiencial, ¿vale? Y lo que tenemos que tener claro en este caso es que tenemos dos tipos de usuarios a los que tenemos que satisfacer. Por un lado, tenemos que dar a los usuarios, alumnos, un aprendizaje, pero también tenemos que darle un servicio útil, y remarco lo de útil, al destino turístico que estamos analizando. Todo esto conlleva una serie de etapas en las que no me voy a explayar mucho, pero parten de una buena selección del destino que queremos analizar. Porque tenemos muy poco tiempo, es un trabajo que se va a hacer en poco más de un mes de tiempo, mes y medio, y en consecuencia tenemos que definir un destino pequeño que podamos abarcar y cercano a nosotros. En este caso hemos elegido, lo hicimos el año pasado, el destino de Teberga, que es un concejo, un municipio que está en el centro sur de Asturias y que es un municipio que tiene mucho potencial turístico, pero que, sin embargo, las actividades turísticas allí todavía están en un grado de escaso desarrollo. Era un territorio que fue minero y que es básicamente ganadero y que el turismo todavía no representa una parte importante de la renta del territorio. La primera parte, como suele ser en estos casos, es un trabajo de gabinete, es un trabajo de análisis en el aula a partir de una serie de fichas que les pasamos a los alumnos, con los cuales intentamos primero identificar cuáles son los recursos del destino y ir viendo los distintos aspectos que conllevan un análisis que van desde la gobernanza, su presencia online, etc. Hecho eso, también desarrollamos este año con más intensidad que en cursos anteriores unas visitas técnicas al destino y las hicimos en varias etapas, antes y durante el proceso de elaboración del informe, ¿vale? Y eso nos conllevó ir a Teberga varias veces, e incluso pernoctar allí, visitar los recursos del territorio. Aparte, tuvimos durante esas visitas distintas interacciones con agentes importantes del destino, empresarios turísticos, la propia alcaldesa del municipio, representantes de las asociaciones empresariales, personas que trabajan en el ámbito del turismo. Pero aparte de ese contacto que tuvimos durante las reuniones, también hicimos un taller de discusión y de análisis con los agentes del destino y convocamos públicamente y a través del ayuntamiento a los interesados en las actividades turísticas en Teberga a una reunión y hicimos allí una dinámica de grupos en los cuales pues formulamos las mismas cuestiones. Vamos a intentar ver cuál es nuestra situación actual y vamos a soñar todos juntos hacia dónde querríamos ir, a quién nos queremos parecer. Toda esa información que fuimos obteniendo en esos talleres pues nos fueron muy útiles para poder situar también nuestra perspectiva en relación a cómo veían la problemática turística en el territorio.
Finalmente, entramos en un proceso de elaboración del informe que, al contrario que otras veces, intentamos en esta ocasión que fuese un proceso no autónomo de los alumnos, sino un proceso en el cual los profesores nos involucramos de forma importante, porque queríamos buscar ese equilibrio entre la formación del alumno y también la aportación de valor para el destino. Entonces, eso conllevó a que tuviésemos que mancharnos mucho más las manos que en un trabajo que simplemente supervisas desde más lejos. Y hecho el informe, pues elaboramos un informe fácilmente legible y que en esta ocasión, pues que más que profundizar en una actividad de mejora del destino, lo que intentó trazar fue un mapa de distintas opciones o propuestas agrupadas por productos o de corte transversal que tenían que ver con cosas que se podían hacer más o menos factible en ese destino. Lo llamamos Destino Teberga, 40 propuestas para dinamizar el destino turístico. Y ese informe se lo mandamos a los responsables del destino. Y ahí nos cogió el COVID, igual que a mis compañeras anteriores, pues nos cogió también en ese momento de la difusión. Y claro, eso nos cortó totalmente el plan. Nosotros teníamos pensado hacer otra nueva sesión en el destino y volver a socializar, por llamarlo así, el informe con los agentes locales. No pudo ser así y, en consecuencia, hubo que buscar un plan B. Y el plan B, que nos ocurrió de forma un poco sobrevenida y sobre la marcha, fue usar a los medios de comunicación. Coincide que en ese territorio hay un periódico local que tiene mucha presencia en ese territorio, se llama La Voz del Trubia, tiene 21.000 lectores en ese valle y es la fuente de referencia para la gente que vive allí. Entonces, hablamos varias veces con las personas de este medio de comunicación y ellos enseguida vieron que para su periódico también era una buena cosa y usaron mucho nuestro informe para hacer noticias. Se publicaron distintas noticias y reportajes a través de ese medio local, lo cual, siendo una cosa nueva para nosotros, hay que considerar que fue una de las piezas del éxito. Tanto fue así que nos vimos envueltos, diría, en una cierta polémica entre partidos políticos, porque la oposición municipal usaba nuestro informe para salir en La Voz del Trubia diciendo que la corporación dirigida por un partido determinado que estaba ahora en el poder, pues lo estaba haciendo mal, ¿no? Entonces, pero sí que sirvió para hacer que el informe y nuestras propuestas fuesen muy visibles en ese territorio. De ellos dependerá después que varias o algunas de ellas puedan tener un desarrollo posterior. Muy rápidamente, para concluir en tiempo, diría que las lecciones claves son, para nosotros, elegir un destino abordable, cosa crucial, la involucración de los docentes, insisto que contrariamente a lo que solemos propugnar en este tipo de metodologías, tiene que ser mucho más activa si queremos que el servicio tenga el nivel de calidad esperado en este tipo de actividad al menos. Y diría que otra lección final que nos resultó muy útil y que intentaremos seguir desarrollándola es la de colaborar con aquellos medios de comunicación que a ese nivel son los que lee la gente de ese territorio. Y concluyo diciendo que, por poner una nota negativa, pues también hay que decir que unas notas negativas, que siempre es difícil encajar este tipo de metodologías en el currículum, que nos vemos abocados a hacer esto cuando nos lo marca el currículum y además en un espacio un espacio de tiempo muy corto y que incluso algunos alumnos, al ser una actividad obligatoria, pues tampoco demuestran la implicación necesaria. Unos sí y otros no. Sería quizá mejor que fuese una actividad voluntaria, pero no encaja en el diseño de lo que es. Seguiremos en años sucesivos haciendo, o estamos este año pensando en hacer algo muy parecido en otro territorio distinto. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, lógicamente también por ajustarse al tiempo. Muchas gracias. Damos la palabra también ahora a Toya Solís, del Departamento de Historia del Arte y Musicología. Su proyecto de innovación se titula Discriminaciones de género en el consumo y difusión de la música, la web como espacio de enseñanza y aprendizaje.
Se ve muy bien ya la presentación tuya, enfocado en diapositivas, pero ya lo tienes compartido. Cuando quieras tienes la palabra. Perdón, me faltaba el sonido, sí. Gracias. Disculpa. Si puedes presentar... Vale, bueno, pues este proyecto titulado... Toya, disculpa, ¿puedes poner la presentación a lo mejor de manera general, no por diapositivas, a lo mejor para que se vea así? Estupendo, gracias. Vale, genial, gracias, perdón, sí. Bueno, pues este proyecto, titulado Discriminaciones de género en el consumo y difusión de la música, la web como espacio de enseñanza-aprendizaje, se desarrolla en la asignatura de Estudios de Género aplicados a la música, desarrollado en el grado de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Oviedo. Es una optativa del modo transversal que se elige en el cuarto curso y es la mejor que atiende al objetivo de la memoria de verificación del grado que ven en pantalla, ¿no? Si bien sería preferible que su carácter transversal estuviera implícito en todas las materias del grado. Otra asignatura que participa en este proyecto es la danza en la escena contemporánea de forma complementaria. Esto es posible por la configuración del propio equipo del proyecto, formado por su responsable, que es Daniel Moro, Beatriz Martínez del Fresno, Laura Viñuela y yo misma, Toya Solís. Beatriz Martínez es coordinadora de danza, en la que yo también imparto docencia. Daniel Moro y yo llevamos género y Laura Viñuela es directora de una consultoría de género llamada Espora. Y aparte de musicóloga, también es especialista en coeducación. También me gustaría apuntar que Beatriz fue la impulsora de la asignatura de género pionera en España. El objetivo principal del proyecto es concienciar al alumnado de los mecanismos discriminatorios, ya sea por motivos de sexo, clase, etnia, orientación sexual, etcétera, que actualmente se producen en los medios de consumo musical online, utilizando una metodología en la que él mismo aporta los ejemplos a debatir. El proyecto nació en el curso 2018-2019 y este es el tercer año que lo implementamos. Paso a comentar en qué consiste. El proyecto se basa principalmente en tres áreas, ¿no? La coeducación aplicada al ámbito universitario, la musicología feminista y las nuevas formas de consumo musical asociadas a la web 2.0, ¿no? Como redes sociales, YouTube. Señalamos la urgencia de recalcar la importancia de la coeducación en el ámbito universitario, no solo en primaria o secundaria, ¿no? Pues el alumnado no siempre tiene la capacidad de relacionar el contenido teórico con el pensamiento crítico feminista. Por ejemplo, en nuestro caso, el pilar fundamental del paradigma patriarcal es la visión de la música como repertorio de obras maestras escritas por varones, no un enfoque que desdeña la realidad material de las compositoras que produjo su silencio e invisibilidad. Es un modo de reflexionar sobre también ese currículum oculto que también describe Santos Guerra. Sobre la musicología feminista, bueno, brevemente utilizamos autoras que ponen en jaque el canon musical. Grosso modo, este es androcéntrico, el rol más considerado es el del compositor, varón, siendo la dicotomía de mujer, femenino, naturaleza, cuerpo, versus hombre, masculino, razón y mente, etc. Todas estas desigualdades cobran una nueva dimensión si atendemos a cómo escuchamos música en la actualidad, ¿no? El acceso a la música es mucho más fácil y directo debido a la multiplicidad informativa que ofrece Internet y la portabilidad de los dispositivos de reproducción actuales. Asimismo, las posibilidades de interacción de la web 2.0 son mayores. No creo que todas somos conscientes de la urgencia o esa ansiedad actual por consumir información y también dejar una retroalimentación, ¿no? O como YouTube, por ejemplo, recopila información y datos de los usuarios con el fin de recomendar pistas similares o aumentar la popularidad de un vídeo. Todo ello nos aportará información para entender más sobre la recepción musical y los discursos machistas más o menos naturalizados que suponen una influencia directa en la construcción de la significación de lo musical. A continuación, exponiendo los objetivos, podemos decir que se han cumplido, ¿no? Incentivar que el alumnado pueda relacionar los contenidos teórico-prácticos con su experiencia y hábitos de escucha musical, desarrollar actividades de formación transversal entre varias asignaturas, diseñar prácticas y seminarios donde el alumnado puede exponer sus propios ejemplos, como vamos a ver ahora, y luego invitar a diferentes profesionales externas para que compartan, su experiencia profesional. Y luego difundir y visibilizar los resultados de aprendizaje del alumnado. Una vez comentados los objetivos, explico rápidamente las actividades y acciones implementadas, ¿no? Para entender un poco los principales resultados que reseñaré a continuación. En primer lugar, comento que pasamos un cuestionario al principio y al final del curso sobre formas de discriminación en la música que nos sirve para conocer el grado de concienciación feminista en nuestro alumnado, así como el impacto de la web a la hora de consumir música y de interiorizar los mensajes patriarcales, racistas, etc.
Sus respuestas nos van a permitir adaptar algunos contenidos de la asignatura, tanto de ese curso como de cara al curso siguiente. Este curso, mi compañero Daniel aplicó este cuestionario con algunas modificaciones en la asignatura música y su aplicación didáctica del grado de maestro en educación primaria. Fue interesante porque trabajaron también de otra forma sobre la inclusión y también la prevención de la violencia en educación primaria a través de la música. La segunda actividad son los foros de debate a través del campus virtual de la Universidad de Oviedo, ¿no? Se invita al alumnado a que busque distintos ejemplos de discriminación en YouTube, prensa digital, redes sociales y comparta su análisis en este espacio, ¿no? Para luego llevarlos al aula a un seminario doble impartido por Laura Viñuela, una especie de taller. Este año hemos decidido hacer este foro conjunto, incluyendo también al alumnado tanto de género como el de danza, ¿no? Para una mayor retroalimentación. Es necesario tener en cuenta que ambas asignaturas son optativas y que nuestra carrera tiene muy pocas matriculaciones. El número de matriculación también es verdad que varía de un año a otro. Por ejemplo, hace 2 cursos en el género eran 11, el pasado año eran 7, en danza el año pasado eran 6, pero en cambio este año son 15, ¿no? Entonces, bueno, fluctúa un poco. Desde el proyecto también invitamos a otras expertas externas a la universidad, ¿no? Para que el alumnado conozca diversos ámbitos musicales, como dije. En la primera edición contamos con Marisa Manchado, compositora y autora del libro pionero en España, Música y Mujeres, Género y Poder. Y el curso pasado contamos con Marina Herbás, musicóloga y gestora musical, que impartió una charla sobre feminismo, música y teoría decolonial. Por último, el proyecto contempla la visibilización del trabajo realizado por nuestro alumnado, ¿no? Y también la difusión al resto de la comunidad universitaria mediante la exposición del trabajo final de la asignatura en formato póster. Este año, en vez de póster, abriremos un canal de YouTube porque creemos que es más acorde con el proyecto, ¿no? Para una mayor difusión. También quería añadir que debido a la COVID hicimos los exámenes orales, algo que fue realmente positivo, ¿no? Porque permite una mayor profundización, un diálogo más profundo y que seguramente, independientemente de la situación sanitaria, sigamos haciéndolo oral. A continuación hago un breve comentario sobre los resultados más relevantes. El primero hace referencia a la evolución del alumnado, ¿no? Entre el primer y el último cuestionario realizado en el curso. Las principales reflexiones se articulan en 3 bloques, que son la discriminación en los diversos discursos musicales desde un enfoque interseccional, el impacto de lo visual en el consumo de productos musicales y su relación con la inmediatez del mundo digital, que tiene muchas ventajas, pero también perpetúa ciertos valores androcéntricos, etcétera, y crea esa ansiedad y sobresaturación de información que ya comentamos, ¿no? En cuanto a los análisis presentados en el foro, debo decir que fue muy enriquecedor porque hubo muchísima variedad y basaban su crítica en el tipo de comentarios que ofrecían los usuarios de YouTube. Por ejemplo, el enfoque eurocéntrico en la recepción de estilos alejados del canon occidental, como el K-pop, la escasa presencia de mujeres en festivales, tanto de repertorio académico como no, el análisis de las estrategias sexistas de marketing en ciertos sectores de música clásica o algunos temas muy actuales como el desafío de las tesis en Chile. Para ir finalizando, para nosotros es muy importante el grado de satisfacción del alumnado con respecto al proyecto. Por eso diseñamos una encuesta en SurveyMonkey con 10 preguntas. Es indispensable comentar que la población, bueno, es reducida, ¿no? Y que no es muy representativo, pero bueno, sí es útil a nivel cualitativo, ¿no? Ya que hay una clara tendencia hacia una valoración positiva, como podemos ver en este curso y en este otro, donde el azul es mucho. Bueno, para acabar, me gustaría comentar que vamos a seguir trabajando en esta línea, intentando involucrar a más asignaturas del proyecto y también como responsables de otras materias en las que los objetivos, no existen objetivos específicos a este respecto, ¿no? El propio alumnado resalta en ambos cuestionarios la importancia del aprendizaje significativo a través del corpus teórico y de sus propios hábitos de consumo como prosumidores. Para esto el foro del campus es fundamental, ¿no? Pues se acerca un poco al tratamiento de las redes sociales o YouTube como espacio de trabajo.
Luchar contra la deterioración de estos valores que comentamos en la red es el objetivo del proyecto y tras analizar los resultados somos optimistas, pues vemos como el aparato crítico del alumnado pues se va enriqueciendo. Para terminar, me gustaría comentar que ahora estamos trabajando para que nuestros alumnos y alumnas participen en un proyecto de proyección internacional, que es el mapa online de creadoras de historia de la música de Shakira Ventura, ¿no? En el que ellos y ellas mismas van a poder crear contenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ajustarte tan bien al tiempo. Bien, en último lugar, me corresponde a mí, del Departamento de Ciencias de la Educación, presentar el último proyecto. Voy a intentar compartir la presentación y me decís si se visualiza. ¿Se ve? Sí. Se proyecta, muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar decir que es también un proyecto de aprendizaje-servicio relacionado con la asignatura que lleva por título Aprendizaje a lo largo de la vida. Y es un proyecto que llevamos a cabo el equipo docente de la asignatura. Lo comparto con el profesor Omar García y la profesora Carolina González Melgar. Como os digo, la asignatura es esta, Aprendizaje a lo largo de la vida, del grado de pedagogía y se imparte en el primer curso, en el segundo semestre. El número de estudiantes que hemos tenido el año pasado eran 92. Sin poder entrar mucho en lo que puede ser el tema del aprendizaje-servicio, y para mí ha sido muy grato encontrar en esta mesa pues, más proyectos sobre esta metodología, sobre esta práctica educativa, todos somos conscientes que en un único proyecto se incluyen objetivos y tareas tanto para el aprendizaje como para el servicio, ¿no? Y considero que son proyectos que tienen un gran desarrollo competencial, que era lo que nosotros nos planteábamos en la innovación del proyecto, ¿no? ¿Qué características o rasgos tiene este desarrollo competencial? Fundamentalmente la contextualización. Es decir, los estudiantes van a realizar un proyecto en un entorno elegido por ellos, generalmente su lugar de residencia, el ámbito de su cotidianidad, ¿verdad?, donde quieren establecer un cambio. También la interdisciplinaridad o la experimentación. Fundamentalmente lo que vamos a trabajar en el APS es el paso de la reflexión a la acción, como venimos viendo, ¿no? Y también la incidencia comunitaria, el establecimiento de redes, la importancia de la comunidad, ¿no? Las condiciones pedagógicas en las que se han establecido, como bien nos dice esta metodología, es poner al estudiante como centro de la acción. Lo que pretendíamos era la participación activa, especialmente las TUC. El proyecto se iba a hacer realmente en el trabajo de las tutorías grupales. Por otro lado, también la colaboración dentro del aula y la comunidad y, cómo no, la idea central del aprendizaje-servicio, actuar para cambiar, para esa transformación social. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el proyecto? ¿Qué es la idea central para los estudiantes? Se trata de un trabajo grupal que, tras analizar la necesidad de su entorno, deben presentar un proyecto de APS en formato póster a través de una jornada científica. Lo que pretendíamos fundamentalmente trabajar en el proyecto es la mejora de los procesos de aprendizaje, conociendo fundamentalmente la metodología del APS, también favorecer todo lo que puede ser el trabajo autónomo, la capacidad, por ejemplo, de gestionar y planificar tus tiempos, el compromiso entre las tareas grupales, etcétera, ¿no? Y también el trabajo colaborativo a través del campus virtual. Intentamos la mejora en los resultados académicos, especialmente en la motivación del estudiante hacia la tarea, ¿no? Y creemos básico todo el desarrollo de una mejora en competencias de la comunicación oral escrita, la toma de decisiones, bueno, unas cuantas que podemos ver a lo largo de toda la exposición. De igual modo, el conocimiento de entidades del ámbito socioeducativo, porque es donde van a recurrir a la hora de hacer el diagnóstico. Y fundamentalmente una mirada crítica y reflexiva sobre retos socioculturales o medioambientales que necesitamos pues, en nuestra sociedad actual, ¿verdad? Los dos ejes fundamentales básicos también de la metodología del APS, la participación y el compromiso cívico. Entre los objetivos, brevemente, podríamos decir, objetivos de cara a lo que pueden ser los docentes, como es la participación activa y la coordinación del equipo docente de la asignatura, y también este último objetivo, que es elaborar procedimientos, instrumentos, rúbricas
Bueno, pues para facilitar todo lo que puede ser la adquisición de esas competencias. Para los estudiantes, algunos de estos objetivos, elaborar ese proyecto de aprendizaje-servicio universitario con el objetivo de descubrir necesidades de las personas e intentar comprometernos en la construcción de una sociedad justa, el llevar a cabo esa jornada científica, e incrementar la participación de los estudiantes, elaborar herramientas teóricas para mejorar sus intervenciones, etc. Plan de trabajo. En este caso, el plan se estableció en 4 grandes fases. Una primera de coordinación del profesorado y de la creación de todos los materiales para llevar a cabo la innovación. Esta fase siempre es previa a la elaboración, a que la asignatura comience. Es decir, ahora mismo estamos en esta fase para la elaboración del nuevo proyecto antes de finales de enero que empiece la docencia, ¿no? En segundo lugar, todo lo que puede ser por parte del alumno el diseño del APS y del proyecto y el póster. La fase 3 sería la jornada científica y la fase 4 la evaluación de la innovación. Respecto a esa primera parte, pues brevemente decir que el equipo docente se encarga de preparar e incorporar en el campus virtual todos los materiales que el alumnado tiene que conocer de cara a la elaboración de ese proyecto. Pues toda la conceptualización teórica, vídeos, blogs, etcétera, artículos, etcétera, ¿no? Y la elaboración de materiales específicos para que desarrollen ese proyecto. Pues la elaboración de una ficha, la presentación también de un PowerPoint de cómo se puede realizar el póster, la elaboración también de pautas para la exposición oral de ese trabajo, etcétera, ¿no? Y también los instrumentos de evaluación. Respecto ya a la fase de elaboración del APS con respecto al estudiante, como os decía, el trabajo se realiza en Astuc, pero también iniciamos con algún PA, porque si no, no nos da tiempo, ¿no? Entonces también se utilizan algunas prácticas de aula de los primeros días de febrero. Las fases que se llevan en esta fase 2 sería, en primer lugar, la formación de grupos de trabajo, grupos de 5 a 6 personas y la elección del tema, y vamos a analizar ese diagnóstico, ¿no? Todo ese material que tenemos en el campus lo tenemos que trabajar, el análisis de ese propio entorno y, sobre todo, el analizar qué queremos cambiar, qué necesidad elegimos y, sobre todo, qué servicio social ofrece nuestro proyecto, ¿no? Con todo ello, nos metemos ya en la fase de elaborar el proyecto y de recibir orientaciones pedagógicas por parte del profesorado de cómo debe funcionar el grupo y la toma de decisiones ante el reparto de las tareas del trabajo en grupo, ¿no? Nos metemos de lleno en la fase de la elaboración de la ficha, previamente a que hagan, para que tengan todas las fases de lo que puede ser un proyecto, elaboramos una ficha y ellos van cumplimentando objetivos, actividades, temporalización, todo lo que pueden ser los apartados del proyecto para que tengan ya una buena maquetación de lo que es ese proyecto, para después empezar a plasmarlo sobre el póster. Todo ello, claro, nos lleva a una gran fase de seguimiento y de trabajo por parte del profesorado. Esta diapositiva hace relación, por ejemplo, a la sesión que tuvimos informativa sobre cómo hacer un póster, ¿no? A través de un PowerPoint que se elaboró y fundamentalmente pues trabajar todo lo que puede ser la creación de las diapositivas, tamaños, colores, letras, ejemplificación de otros proyectos elaborados por sus compañeros, etcétera, ¿no? Tenemos el trabajo presentado y nos llegaríamos a la fase 3, que sería la jornada científica. Y aquí ha sido pues nuestro gran fracaso porque no hubo lugar. La razón ha sido la siguiente. Durante las clases se habían iniciado, pero presencialmente, pero nuevamente, y como el resto de compañeros ponentes, la pandemia llegó ahí, el COVID llegó a nuestras vidas y sí comprobábamos que a los estudiantes nos llevaba mucho más tiempo la realización del póster y del proyecto que otros años, ¿no? Entonces tuvimos que invertir muchísimas horas para lo que podía ser el trabajo telemático y el seguimiento de esta tarea, que eran las reuniones, hicimos reuniones virtuales con cada grupo, más que otros años, lo percibimos. El uso del correo electrónico con más utilidad y también foro en el campus. Sobrevenido nos vino también el tema del cambio de la evaluación. Teníamos un examen y decidimos poner un portafolios. Entonces nos vimos como muy atrapados y pensábamos que era un esfuerzo muy añadido con la elaboración del portafolios para que los alumnos también tuvieran que realizar ese esfuerzo. Veíamos temporalmente que no nos cuadraba. Entonces ahí no podemos dar los datos porque no se pudo realizar este año la jornada científica.
sí podemos dar algunos resultados. Podría deciros que tenemos 17 grupos de trabajo constituidos, 17 de trabajo, y de cada grupo de trabajo tenían que entregar tanto la ficha como el póster. Las temáticas que fueron abordadas, pues desde la convivencia en la infancia, atención a la diversidad, relaciones intergeneracionales, naturaleza y preservación del patrimonio, violencia de género, bueno, pues un montón de líneas de trabajo, ¿no? Y sí que consideramos que esta asignatura siempre presentamos que es una asignatura de iniciación, porque cualquiera de estas temáticas y muchos de los contenidos abordados en la asignatura van a ser tratados en otras asignaturas y en optativas que van a cursar a lo largo del grado, ¿no? Algunos ejemplos podrían ser estos, ¿no? De trabajos de póster que se han presentado ellos mismos, o por ejemplo os dejo también aquí algunos títulos de otros pósters que presentaron, ¿no? Pues por ejemplo desde el ámbito más medioambiental, Todos juntos en esto, o por ejemplo más sobre las relaciones intergeneracionales, relaciones entre bambalinas, de violencia de género, temas de diversidad cultural, etc. Bien, el peso del proyecto APS en la nota es un 30%, ¿no? Hay más actividades en cuanto a los criterios de evaluación. Sí podemos decir que tuvo un peso importante de cara al resultado de la asignatura. Más del 51% de la asignatura la aprobó, los sobresalientes una matrícula, y este porcentaje de no presentados, fundamentalmente en la convocatoria ordinaria, se debe a que 2 o 3, 4 grupos, que ya son 5 personas en casi todos ellos, podríamos decir que no lo presentaron en la convocatoria ordinaria, debido a que con las tareas de seguimiento les decíamos que ese póster no estaba bastante trabajado, ¿no? Entonces, bueno, y ellos mismos lo aprobaron después en la extraordinaria, ¿verdad? Otro tipo de resultados. Consideramos fundamentalmente que han trabajado en la competencia de investigación y es un buen comienzo para la construcción del conocimiento. Eso es lo que quería comentar. Se han desarrollado fundamentalmente también otro tipo de competencias, especialmente la competencia oral y escrita, pero también la competencia digital y, cómo no, el buscar soluciones y llevarlas a la práctica. Todos fuimos, tanto docentes como estudiantes, pues un poco era la primera vez que nos veíamos con todas las tecnologías, con el Teams, con crear grupos. Entonces yo creo que resolvimos de la mejor manera posible, pero sobre todo fuimos autodidactas. Se dio una prioridad y también fue un empujón a la modalidad de la enseñanza virtual, ¿verdad? Al manejo de otras herramientas tecnológicas, como estamos diciendo. Y fundamentalmente nos dimos cuenta de la riqueza del contexto comunitario. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es la importancia de la comunidad, ¿verdad? En este caso, jóvenes universitarios han pretendido llevar a cabo trabajos útiles y solidarios para intentar mejorar su propia comunidad, ¿verdad? Y esto nos habla de una sensibilidad empática y creamos también entornos, espacios de reflexión tanto individual y grupal. Fundamentalmente, lo que sí somos conscientes en el equipo docente es que se ha realizado un trabajo colaborativo y al final han presentado un producto consensuado, que a veces no es poco. La cuarta fase sería la de la evaluación de la innovación y podemos decir brevemente que el 90% de los estudiantes han asistido a todo lo que pueden ser esas sesiones de trabajo del proyecto, ¿no? Para no alargarnos, el grado de satisfacción. El profesorado, en cuanto a la coordinación y la colaboración, están satisfechos y, sobre todo, el trabajo de cualidades, por ejemplo, el cómo provocar entusiasmo hacia la indagación o, por ejemplo, la curiosidad, el respeto, el compromiso con las tareas del grupo y, sobre todo, la solidaridad, ¿verdad? Y sí que también para nosotros fue pues, laborioso y compleja la labor de seguimiento y de tutorización. Por parte del alumnado, a través de una dinámica grupal, valoraron muy positivamente la metodología del APS y también esta práctica educativa. Vieron muy importante el contacto previo con las asociaciones, porque es fundamental para el diagnóstico. Echan en falta el poder aplicar el proyecto. A mí me dais muchísima envidia cuando os he visto vuestros proyectos llevados a la realidad. Nosotros nos dedicamos solo a diseñarlos. Sí que soy consciente que a lo largo del grado otros profesores también trabajan esta metodología y que incluso pues, han hecho trabajos fin de grado, etcétera, que puedan ver todo el proceso y las fases del diseño de un proyecto de APS, ¿no? Muestran los estudiantes mayor motivación también frente a otro tipo de actividades más clásicas, adquieren competencias y sobre todo sí
hemos aprendido puntos fuertes y débiles sobre el APS, porque también era un apartado del póster, ¿verdad? Bien, el proyecto sigue en pie este año, lo iniciamos y este año con la modalidad de el único tema que hemos puesto sería el aprendizaje-servicio y la educación para el desarrollo sostenible. Nos centramos en el objetivo de desarrollo número 4, que hace relación a nuestra asignatura, y especialmente en la meta 7, porque esa meta 7 recoge todos los ámbitos que podemos trabajar a través del aprendizaje-servicio. Sí que queremos llegar a fin y, sobre todo, no va a pasar este año, si todo va bien, de realizar esa jornada científica e incluso elaborar más instrumentos de evaluación y de implementación de esa experiencia, en la que podamos daros pues, más resultados, si todo va bien, pues en jornadas posteriores. Pues muchas gracias y aquí dejo de compartir. Nos vamos a la sala de nuevo, yo creo, ya estamos aquí todos y ahora mismo pues ya agradecer a los ponentes lo fácil que me han puesto la coordinación de la mesa, porque se han ajustado súper bien al tiempo, y también gracias a todos los participantes. Nos queda un ratito, en torno a 25 minutos, para poder trabajar estos aspectos más a fondo, ¿no? Como digo, 3 proyectos relacionados con el aprendizaje-servicio, y me gusta un poquito el título de Roser del Valle, esta pedagoga que lleva a cabo y por toda España el aprendizaje-servicio, y una de sus obras dice el contagio de la revolución pedagógica necesaria, ¿no? Y a mí me parece que eso es así, como estos proyectos se están llevando a cabo cada vez más. También nos han hablado de la importancia de la web como espacio de enseñanza de aprendizaje y, cómo no, esa adaptación de materiales tan interesante que nos ha presentado María Luisa. Cedo la palabra ahora a todos los participantes y, si queréis, por ejemplo, a través del chat o a través del micrófono, pues comentamos un turno de debate. Adelante, tenéis la palabra. Sí, solamente comentar a los participantes en esta mesa y a los asistentes que en el chat tenéis un formulario para el registro de asistencia para los certificados correspondientes. Podéis poner vuestras preguntas para cualquiera de los ponentes en el chat también y nosotros se la trasladaremos. Gracias. Bien. Pues esperemos que haya alguna pregunta y, si no, pues para ir rompiendo el hielo, si queréis, pues yo tenía aquí apuntado en una hoja mi sorpresa, o sobre todo lo grato que ha sido que todos nuestros proyectos tienen un gran componente social, ¿no? Que nos hablaba Sonia mucho, esa competencia social que hablaba Sonia esta mañana en la jornada, en la ponencia principal, ¿verdad? Y también me ha llamado mucho la atención todo lo que puede ser el impacto que en muchos de vuestros proyectos, yo creo que en los 3 o 4 proyectos, salvo nuestro proyecto, el impacto y la transferencia de resultados a la sociedad, ¿no? En muchos de ellos habéis hablado de prensa, de publicaciones en red, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos a la sociedad, ¿no? Todo lo que puede ser el transferir esos resultados. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ha quedado? Nos dice aquí Alejandro que muchas gracias a todos por los proyectos que estáis desarrollando, los ejemplos que habéis compartido. Dice que el aprendizaje-servicio es una metodología inclusiva y excelente para el desarrollo de aprendizajes válidos en el ámbito universitario y en otras etapas educativas. Efectivamente, Alejandro, muchas gracias por tu aportación. Y es cierto, como estamos diciendo, alguna cosa que se quiera compartir. Dicen que buenos proyectos y el contenido social, ¿verdad? Esa competencia social que hemos hablado. Pienso que a lo mejor a lo largo ya tenemos cansancio de toda la mañana, ¿verdad? ¿Puedo decir algo? Por supuesto, Enrique, se agradece. Vale. Adelante.
hay que intentar, ya que estamos en un foro permeable a lo que voy a decir, pues creo que hay que decirlo para intentar crear opinión. Los proyectos de APS en general pueden suponer, no sé cómo llamarlo, ciertos gastos o necesidades que encajan muy mal en la estructura docente de la universidad. Entonces, creo que a veces tenemos que ir, los profesores que queremos desarrollarlo, mendigando a decanos, directores de departamento o quien sea, una ayuda para un tipo de proyectos que en sí mismos son algo especiales. Y creo que la innovación docente o algún tipo de entidad desde la propia universidad debería ser sensible a esa situación y no, o sea, a través de algún tipo de ayudas o de programas que permitan facilitar este tipo de actuaciones que tienen un componente más allá de la universidad y que, siempre digo esto, hacen que la universidad sea mejor valorada fuera de nuestros muros. Entonces, nos ven mejor, estamos creando imagen. Entonces, aunque solo sea egoístamente, la universidad tenía que preocuparse de que estos proyectos se pudiesen desarrollar y fuesen muy visibles hacia afuera. Estoy de acuerdo, Enrique. Muchas gracias. Y es cierto, en estos foros pues es donde podemos intercambiar esas necesidades, ¿no? Quizás también enlazando con esto, incluso los propios estudiantes, cuando nosotros les pedimos un poco los puntos fuertes y débiles sobre el aprendizaje-servicio, una de las limitaciones es esta, ¿no? El tema a veces de la voluntariedad de todos los participantes, la voluntariedad en cuanto a ser capaz de producir estos proyectos, ¿no? Alejandro nos alertaba de en otras etapas educativas. Efectivamente, también cuando hacemos proyectos con primaria o secundaria, es el docente fuera de horas que se implica, etcétera, ¿no? O sea, que recurre, lleva mucho tiempo, ¿no? para hacer todo esto y que no caiga todo en el voluntarismo, ¿no? Es verdad. ¿Alguna cosita más que podemos comentar? Quizás, María Luisa, comentarnos, a mí me ha llamado muchísima atención pues todo lo que puede ser el tema de los materiales que habéis adaptado, ¿no? Y poder compartir pues el feedback que tenéis con los otros países, de vuestro trabajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues qué grandes satisfacciones podéis tener, qué puntos destacaríais de ese intercambio, ¿no? Si nos puedes añadir alguna idea. Sí, te lo agradezco. Gracias a todos porque la presentación, la verdad, quedó fatal. Pero bueno, mira, nosotros la verdad que para lo que es el alumnado, el estímulo que supone para ellos es una vivencia personal fantástica. De hecho, nosotros, después de haber hecho esta adaptación de estos materiales y haber visto las mejoras que están teniendo en esos centros educativos en el Sáhara, que no son centros educativos porque realmente son más bien asistenciales, sin más, pero viendo el uso que les están dando, he de deciros que ese proyecto que tenemos nosotros asistencial, desde hace 3 años, empezamos con 3 alumnos, después pasamos a 8 y este año, después de meterlo en esta asignatura del segundo curso, ahora tenemos 20 alumnos voluntarios. Entonces, para nosotros es un gran crecimiento y para ellos son unas vivencias personales, es un bagaje personal con el que salen de la facultad muy, muy importante. Además, muy tutorizados, pero sí que lo que hacen es una adaptación de los conocimientos a la realidad que se van a encontrar cuando salgan. Entonces, eso es fantástico. Y nos ha gustado mucho también, porque lo hemos visto, la adaptación de ellos, entienden el contexto en el que vive, en el que trabaja y en el que tiene que adaptarse el paciente. Entonces, para nosotros eso es muy importante, porque a veces tú vas con tu idea y se la metes a calzador, por decirlo de alguna manera, al paciente. Usted tiene que hacer esto y, sin embargo, estamos enseñándoles a los alumnos que tienen que adaptarse a la realidad
social y a la realidad cultural que tiene el paciente. Yo creo que ese es un gran aprendizaje que no tenemos en los libros y que muchas veces nosotros como docentes muy teóricos no somos capaces de transmitirles. Muchísimas gracias, María Luisa. Tenemos aquí una pregunta de Paula que nos dice que qué tal el tema de transferencia a la sociedad y acogida de los resultados de estos proyectos de innovación docente, el trabajo realizado con los alumnos. Dice, por ejemplo, en el caso del APS. ¿Alguno de vosotros quiere contestar el tema de la transferencia, ¿no?, de resultados de estos proyectos a la sociedad? Yo, el nuestro que tenemos, pues desde luego, esta primera parte ha sido fantástica, porque la acogida que han tenido en esta sociedad concreta en la que nosotros estamos trabajando, que eran estos campamentos saharauis, pues la verdad es que ha sido para ellos una ayuda importantísima. La acogida ha sido magnífica. Muchas gracias. Enrique, a mí me llamaba la atención mucho, en vuestro caso, por ejemplo, todo el tema de los medios de comunicación, de la prensa, etcétera. ¿Cómo os fue también en ese aspecto de transferir a los resultados? Bueno, en este caso, digamos, la parte de los medios de comunicación no es exactamente la transferencia, yo diría que eso es más bien la difusión que hicimos de nuestro trabajo, ¿vale? ¿Cómo han sido...? O hay dos cosas aquí. Empiezo por la parte de transferencia. Nosotros, cuando vamos a un destino turístico, es un destino turístico que no tiene medios para contratar un consultor. O sea, vamos a un sitio que realmente tiene o nada o lo que le damos nosotros. Entonces, estamos dando un servicio que no podemos decir que es un servicio de consultoría profesional, pero bueno, se le parece bastante. Y ese servicio que les estamos dando, pues es un análisis que ellos son los que después tienen que implantarlo o decidir en qué medida les es útil. Mi opinión es que en este tipo de situaciones lo que les estás aportando es una visión externa que siempre es útil porque genera digamos, dinámicas dentro del propio territorio que les lleva a cambiar cosas. Entonces, desde el punto de vista de la sociedad, yo creo que vengan personas de fuera a contarte cómo ven ese destino turístico y qué crees que se puede hacer, siempre les va a resultar muy útil. Y así te lo dicen las personas con las que hablas. No hicimos, por culpa del COVID, una valoración de nuestro trabajo por parte de los agentes del destino. Eso fue una pata que nos quedó coja y que evidentemente también queremos tener una valoración más cuantitativa de cómo ven el trabajo de útil en ese destino. ¿Vale? Y respecto a la difusión a través de los medios de comunicación, no siempre es fácil ni posible. En este caso hubo una alineación de astros que nos permitía que en aquel destino hubiese un medio de comunicación. Pero hay que indagar, porque a veces hay radios locales, a veces hay blogs mismos de gente que se encarga de mantener actualizadas las cosas que pasan en ese territorio, que son medios muy útiles para poder llegar a todo tipo de personas. Entonces yo creo que aunque sea un esfuerzo que tenemos que hacer, hay que ponerlo como una parte más del proyecto. Comunicar es una parte más que es necesaria para que realmente pueda haber transferencia. Y así lo tenemos, digamos, en nuestro protocolo de actuación a partir de ahora. Muchas gracias. No sé si queréis compartir. A mí me gustaría comentar una cosa respecto a esto, la parte de la transferencia. Es verdad que en nuestro caso, al partir del diagnóstico social y partir de las necesidades detectadas por las asociaciones, vemos que la parte de la transferencia y los alumnos se van bastante enfocados, ¿no? Porque lo que hicieron fue una respuesta o intentar en la medida de lo posible dar una respuesta a las necesidades de las asociaciones. También el hecho de que nosotros nos buscáramos las asociaciones, Consuelo y yo, antes nos pusiéramos en contacto con ellos, les contáramos que las asociaciones vinieron. Es verdad que el contacto en el primer cuatrimestre fue más estrecho, entonces
aunque la pandemia nos supuso un montón de cambios y un montón de problemas y cosas que tuvimos que cambiar, sí pudimos mantener, es verdad que nos pasamos a las videoconferencias, a mails y estas cosas, pero sí pudimos mantener un contacto con las asociaciones. Entonces sí recibimos feedback, bueno, la parte cuantitativa, que sí tenemos esa parte, pero también una parte cualitativa de valoraciones, de apreciaciones, de incluso ya cuando era como se está poniendo en marcha una web con esta información, pues nos interesaría también esto. Entonces un intercambio con los alumnos. Entonces, un poco en la línea de lo que decía Enrique antes de la financiación, que es verdad que cuando explicamos, ¿no?, que el aprendizaje de servicio no es voluntariado, pero al final estamos pidiendo a la gente que haga las cosas voluntariamente, nosotros, bueno, ya lo dije en la presentación, pero tenemos la suerte de contar con el respaldo de Farmamundi. Entonces, es verdad que bueno, por lo menos sí que hemos conseguido que no les suponga un coste económico. Ya las asociaciones también estaban, la mayoría en Oviedo y en Gijón. Cuando solo eran de Oviedo, pues ya repartíamos que fueran los alumnos de Oviedo, porque, bueno, decimos, Oviedo y Gijón está cerca. Bueno, está cerca, pero, a ver, hay que ir. Tampoco, no es lo mismo, yo vivo en Oviedo y me dicen, bueno, tienes que ir a la Tenderina. Digo, me quedará en otra esquina de Oviedo, pero sigue siendo Oviedo. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que una de las cosas también que los alumnos valoraron, y está en el vídeo, bueno, el vídeo que os he pasado un poco, la idea era esa, ¿no? Está la empatía, el servicio, pero también todos tenemos nuestro ego. Entonces yo se lo decía mucho a la coordinadora de Farmamundi, decía, hay un vídeo que se vea las cosas que han hecho, porque decir, ellos están muy contentos de haber intentado mejorar una necesidad detectada, ¿no?, de haber sido de ayuda. Pero yo decía, pero también pero tú qué haces en esa clase, ¿no?, cuando lo tengan que explicar, pues el poder decir, a ver, porque al final todos, lo dicho, el ego lo tenemos, oye, bueno, y yo creo que tampoco es una cosa mala, siempre que no esté desmadrada la cosa, no es una cosa mala. Yo decía que, bueno, el año pasado había sido el primer año que lo habíamos hecho como proyecto de innovación con las 2 asignaturas. Este año tenemos la segunda parte, estamos con los barrios de Gijón, haciendo un análisis de necesidades vinculado al COVID. Esto es la primera parte, ya tenemos el diagnóstico. Ahora a ver la segunda cómo lo hacemos. Pero en años previos que lo habíamos hecho no tan institucionalizado, es verdad que este año en los TFGs se han puesto en contacto alumnos, ¿no?, que les había marcado la experiencia de segundo y que querían hacer algo que fuera un TFG que no, fuera aplicado, sobre todo la idea de aplicar el proyecto, ¿no? En trabajos hace mucho de proyectos sobre no sé qué. Pues sí, yo quiero hacer un proyecto, pero lo quiero llevar a la práctica, que no se quede tal. Entonces yo creo que al final, bueno, es una cosa en la que gana todo el mundo. Pues es lo que dice Enrique, que lo separamos mucho del voluntariado, pero que tiene un peso de voluntariado impresionante, sobre todo cuando parece que somos muchas asignaturas compitiendo unas con otros. Entonces, si lo hago para una, pues le quito tiempo a otra y claro, lo que pasa que como teoría está muy bien lo de que nos pusiéramos todos de acuerdo, por lo menos en un curso, pero vamos, esto lo vamos a dejar como propósito de, no sé, creo que de siglo nuevo o algo así. Y nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Vanessa. Yo quería decir, yo estoy totalmente de acuerdo con Vanessa. Nosotros, una de las jornadas que hicimos el año pasado dentro de nuestro programa de Tendiendo Puentes era transferencia de conocimientos norte-sur, sur-norte, para hacerles llegar a los alumnos que no solo nosotros dábamos ayuda o asistencia o asesoramiento al sur, sino que de los datos que obteníamos de este trabajo nosotros podíamos sacar cosas beneficiosas para nosotros. Y dentro de los alumnos nosotros ya tenemos, y este es casi nuestro segundo año, porque también con la pandemia se separa todo un poco, 5 TFGs relacionados con el tema. Entonces, que ellos vean que de todo ese trabajo que están haciendo, de todo ese trabajo extra, por decirlo de alguna manera, ellos pueden sacar su propio beneficio para ellos. Y a mí eso me parece muy importante, esa transferencia de los conocimientos y darles la importancia que tienen. Con lo cual estoy completamente de acuerdo contigo, Vanessa. Muchas gracias.
Parece que en el chat no hay muchas más preguntas. Bueno, si nos damos unos minutos, si no, yo creo que también es el momento de, tampoco no estirar, sino que recordar la cumplimentación del formulario para la asistencia y que también en el chat nos había dejado Vanessa pues, un recurso. También agradecer todos esos recursos que hemos compartido a lo largo de la mañana, ¿verdad? No sé si queréis comentar algo más. Yo creo que ya podemos a lo mejor, bueno, pues dar el cierre. Agradeceros a todos la participación y también a las personas que han compartido y que se han apuntado a esta mesa, a los participantes. Muchas gracias, gracias a vosotros por habernos escuchado y bueno, pues con la espera de que todos parece que tenemos nuevos proyectos este año, de que el próximo año volvamos a encontrarnos o por lo menos a compartir todas estas cosas en beneficio de nuestra mejora docente, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Y que os vaya muy bien, que todo salga bien y hasta la próxima. Si algo nos tienen que decir del técnico y si no, pues poquito a poquito nos iremos yendo. Mucha suerte y gracias por todo. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Nada más. Recordad firmar la hoja de registro de asistencia y nos vemos mañana en los talleres por la tarde. Un saludo. Gracias. Gracias.